Grabando. Podcast El siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento. Episodio 1526. Cautivos del espacio, sin fecha de regreso. Las fascinantes historias de un cosmonauta y un astronauta que perdieron el viaje de regreso. El siglo XXI es hoy.com. En este episodio de El siglo XXI es hoy, nos adentraremos en una historia fascinante que tiene lugar en el espacio exterior. Bueno, dos historias. Imagina estar flotando en la inmensidad del cosmos, rodeado de estrellas y de planetas, con tu hogar y todo lo que conoces a 400 kilómetros de la Tierra, más o menos. Vas a una increíble velocidad, 7.7 kilómetros por segundo. Pero todo es pacífico y sereno. Flotas en la Estación Espacial Soviética Mir. Es 1991. Una llamada proveniente de la Tierra interrumpe tu tranquilidad. Ha habido un cambio drástico en tu país. El mundo al cual te estás preparando para regresar ya no es el mismo. La Unión Soviética ya no existe. Lo único soviético que queda es la estación espacial en la que estás. Tu viaje de regreso se cancela y todo lo que puedes hacer es flotar, observar a través de la pequeña ventana de tu nave y esperar. 32 años después, otro valiente aventurero se encontró viviendo una historia similar en el vasto espacio exterior. Este astronauta había viajado en un cohete ruso hasta la Estación Espacial Internacional. Durante su estancia, sin embargo, un fatídico día, un líquido frío comenzó a escaparse de la nave de regreso, formando una nube ominosa que flotaba en la ingravidez del espacio. Se escapaba el líquido refrigerante de la nave. Su viaje de regreso no sería posible, al menos no en esa nave en la que había llegado. Soy Félix Riaño, @locutorco. Y en este episodio de El siglo XXI es hoy, presentamos dos increíbles historias, ambas llenas de valentía, de política, de cambios y de mucha, pero mucha perseverancia y fuerza personal. En un viaje de miles de kilómetros que en realidad nunca se alejan demasiado de nuestro pequeño planeta azul. En este episodio hablaremos del cosmonauta Sergei Krikalev y del astronauta Francisco Carlos Rubio. Dos hombres representantes de dos naciones y de dos épocas diferentes. Pero ambos comparten una experiencia común. Ambos han estado en el espacio observando cómo su mundo se transforma sin tener certeza de cuándo podrán regresar, porque el gobierno que los envió al espacio está en apuros en la Tierra. Te invito a una taza de café, acomódate en tu lugar favorito o permíteme acompañarte en tu trayecto para escuchar juntos esta increíble historia de la vida en el espacio, afuera de la Tierra, mientras todo cambia y nos sorprende. Si te apasiona la tecnología y la ciencia o simplemente disfrutas una buena historia, vas a descubrir cosas increíbles. Vale la pena aclarar que lo que contaremos aquí, aunque suene increíble, son historias reales y comprobables. Llena tu taza de café, acomódate bien los audífonos, los auriculares y comencemos este viaje. Nuestro viaje comienza en 1991, cuando el cosmonauta soviético Sergei Krikalev experimentó uno de los momentos singulares de la historia espacial. Él estaba en el espacio a más de 400 kilómetros de la Tierra.
en la estación espacial Mir, y su país, la Unión Soviética, colapsó, se disolvió. Lo que había sido su hogar de repente dejó de existir, de un día para otro. Sergei se convirtió en un hombre sin país. Esa será nuestra primera historia. Luego avanzaremos rápidamente hasta 2023, 32 años más tarde, cuando el astronauta americano Francisco Carlos Rubio, más conocido como Frank, supongo que los amigos le dicen Frank Rubio, se encuentra en una situación muy similar. En la Estación Espacial Internacional, de repente descubre que su regreso se ha pospuesto indefinidamente. Para el momento en el que se graba este episodio podcast, se estima que en septiembre de 2023, Frank Rubio y sus 2 compañeros cosmonautas podrán regresar a la Tierra. Porque claro, Frank no está solo, pero eso lo explicaremos un poco más adelante. Lo curioso es que tanto Sergei Krikalev como Frank Rubio tenían algo más en común. Ambas misiones espaciales dependían de la tecnología y el apoyo de Rusia. En el caso de Sergei Krikalev, por supuesto, porque él es un cosmonauta soviético. Pero también en 2023, de hecho, a finales de 2022, Frank Rubio, que es un astronauta de la NASA de los Estados Unidos de América, llegó al espacio, a la Estación Espacial Internacional, a bordo de una nave Soyuz rusa, como parte de un programa de intercambio de pasajeros en naves espaciales hacia la Estación Espacial Internacional. Explicaremos esto más en detalle en un instante. Ahora, ambos hombres, Sergei Krikalev y Frank Rubio, pasaron mucho más tiempo en el espacio de lo que estaba planeado inicialmente. Sergei Krikalev debía permanecer en el espacio durante 5 meses y terminó pasando 10 continuos. Mientras que Frank Rubio, que tenía una misión que debería haber durado 6 meses, podría darse el caso incluso que llegue a completar 1 año en el espacio, con su regreso todavía en suspenso para el momento en el que se graba este episodio podcast. Hemos publicado ya antes 2 episodios en los que lo hemos mencionado, a Frank Rubio, y debo confesar que el tiempo pasa y yo desearía haber tenido ya un episodio de conclusión de esa historia. Espera. O sea que este episodio no va a concluir la historia de Frank Rubio. Oh, damas y caballeros, mi troll interior. La voz interna que me interrumpe porque piensa que hay algo por aclarar. Y claro que hay que aclarar, porque si este episodio no va a tener final, ¿para qué me espero yo al final? No, esa historia pues no ha terminado para este momento en el que estoy grabando. ¿Y entonces qué es lo que vas a contar? Bueno, pues que encontré unas maravillosas coincidencias con la historia de Sergei Krikalev. Ya, pues la coincidencia es que perdieron el vuelo y van a tener que demorarse más en el espacio. No creas, hay más coincidencias. Espérate, no vas a salir con teorías de la conspiración. No, son hechos comprobables. Coincidencias que uno podría sospechar que de pronto no son verdaderamente coincidencias gratuitas. Pero, a ver, luego, ¿las historias no pasaron en momentos diferentes? Sí, los 2... ¿Astronautas? No. Navegantes del espacio, para poderlos juntar en una sola expresión. Navegantes, te pones con bobadas. ¿Astronautas? No precisamente, porque las 2 palabras se refieren a la misma profesión, pero se utilizan en contextos diferentes por cultura y por historia. ¿Pero si son la misma profesión? Sí, pero astronauta es el término que se utiliza en Estados Unidos y en la mayoría de los países occidentales. Se creó la palabra astronauta a partir de las palabras griegas astron, que significa estrella, y nautes, que significa marinero. O sea, un astronauta es un marinero de las estrellas, un navegante de las estrellas. Como si pudieran medio acercarse a alguna estrella diferente al Sol. Ahora, cosmonauta es el término que se ha utilizado en Rusia y en los países que antiguamente formaban la Unión Soviética. Los
cosmonautas se llaman así también por raíces griegas, pero con otras palabras. Cosmos, que significa universo, y otra vez nautes, que otra vez es marinero. De manera que los cosmonautas serían los navegantes del universo, no de las estrellas, sino del universo. ¿Pero qué me estás contando? ¿La misma cosa? Pues sí, la misma cosa, pero con diferencia geográfica e histórica. Tienen los mismos roles o responsabilidades. ¿Qué? ¿Cómo es? A ver, simple. Cosmonautas de países que fueron soviéticos. Ok, cosmonautas ex-soviéticos. Y astronautas de los Estados Unidos y de países occidentales. Ok. Entonces hay 2 marineros del cosmos o de las estrellas. Y pare de contar. A ver. Pues quisiera, pero no es tan fácil porque también existen los taikonautas. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, es lo mismo, pero de China. Ay, ¿verdad que también los chinos tienen exploración espacial y quieren llegar a la luna primero que los gringos? En China serían taikonautas porque viene de la palabra china taikong, que significa espacio, o sea, navegante del espacio. Es taikonauta. Ok. Voy aprendiendo, pero me cuesta porque ahora tengo que aprenderme 3 palabras. Bueno, por ahora en este episodio hablamos de un cosmonauta, Sergei Krikalev. Ok, el ruso. Y de un astronauta, Frank Rubio. Vale, el gringo. Sí, pero... ¿Pero qué? Ya lo vamos a comprender. Calma, paciencia, que se supone que tienes que ayudar a aclarar los temas y lo que estás haciendo es confundirlos. A ver, explica. Estas son las historias de un cosmonauta y de un astronauta. Están separados por 3 décadas, pero unidos por circunstancias extraordinarias. En ambos casos, su contacto en la Tierra estaba cambiando drásticamente mientras ellos permanecían en el espacio. Pero, ¿cómo así que su contacto en la Tierra? Claro, ambos viajaron en naves rusas. Y los acontecimientos en la política terrestre pueden haber afectado su destino en el espacio. Vale. Si es que me vas a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania, que sepas que eso ya lo sé. Lo sabemos todos, salen todos los noticieros. Pues hay muchas cosas que o no sabes o no te acuerdas. Comencemos a contar la historia de Sergei Krikalev. Pongamos dentro de este episodio un capítulo dedicado a el último soviético, Sergei Krikalev. A partir de este instante, si miras tu aplicación de reproducción de podcast, verás la fotografía de Sergei. Imagina estar atrapado en el espacio y descubrir que tu país ya no existe. Eso es lo que le pasó a Sergei Krikalev, el último cosmonauta soviético, el último de aquel país que se llamó Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El 26 de diciembre de 1991, su nación colapsó y él quedó varado. A más de 400 kilómetros encima de la Tierra, en la estación espacial Mir, sin tener un pasaporte válido, sin tener una nacionalidad vigente y sin tener una fecha de regreso. Sergei Krikalev nació en Leningrado, la capital de la Unión Soviética.
Se graduó en el Instituto Mecánico de Leningrado con un título en Ingeniería Mecánica y comenzó a trabajar para Energía, una corporación soviética muy involucrada en el desarrollo de naves espaciales y estaciones espaciales. Cuando la estación espacial Salyut 7 perdió comunicación con la Unión Soviética, Sergei Krikalev estaba en el control terrestre y participó en una exitosa misión de rescate. Era 1985. La Unión Soviética lo seleccionó para el entrenamiento de cosmonautas y lo completó al año siguiente, 1986. Trabajó en el único lanzamiento del transbordador espacial Buran, una misión automatizada que dio 2 vueltas alrededor de la Tierra. Después de eso, fue seleccionado para una misión de larga duración a bordo de la estación espacial Mir, en órbita baja alrededor de la Tierra. Era una misión planeada por Francia y por la Unión Soviética. Después de su entrenamiento, realizó su primer vuelo espacial a bordo de la nave Soyuz TMA, junto a otro cosmonauta, Alexandre Volkov, y al astronauta francés Jean-Luc Clément. Era el 26 de noviembre de 1988. Pasaron el año nuevo en el espacio y regresaron a la Tierra en abril de 1989. Fueron 5 meses, 151 días en la estación espacial Mir. Durante esos 151 días, Krikalev participó en 6 actividades extravehiculares. Salió al espacio. Durante su tiempo en la estación espacial, Mir estableció una comunicación con radioaficionados en la Tierra. Se hizo popular entre la gente porque contestaba las llamadas. Hablaba con las personas en la Tierra. Además, se enamoró de una ingeniera en Tierra, Yelena Terakina. Tan pronto como Krikalev aterrizó en 1989, comenzaron los preparativos para su próximo vuelo, pero también para su matrimonio. Él y su esposa tuvieron una hija, y luego la misión programada para durar 8 meses en la estación Mir, con 10 actividades extravehiculares planeadas. Sergei Krikalev entrenó durante los siguientes meses y despegó hacia el espacio, hacia la estación espacial Mir, de nuevo, en mayo de 1991. En tierra quedaban su esposa, Elena Terakina, y su hija, Olga Sergeyevna Krikaleva. El vuelo del Soyuz TMA-12 fue comandado por Anatoly Artsebarsky, soviético nacido en Ucrania, e incluyó a una astronauta británica, Helen Sherman. Ella era la primera británica en el espacio. A medida que se acercaban a la estación Mir, algo salió mal con el sistema de orientación de la Soyuz TMA-12. Helen Sherman estaba preocupada. Pero más tarde describiría que Sergei Krikalev se mantuvo tranquilo y sereno bajo esas circunstancias que para ella eran aterradoras. El cosmonauta ruso logró dirigir manualmente la nave y lograron, manualmente, llegar hasta la estación espacial Mir y abordar. Pero durante su tiempo en esa estación espacial Mir,
la Unión Soviética que los había enviado al espacio se rompió, se disolvió en 15 naciones. Y la ciudad donde Sergei había nacido, Leningrado, cambió. Se convirtió en San Petersburgo. Sergei Krikalev estaba en el espacio con un pasaporte soviético obsoleto. Era el último ciudadano de la Unión Soviética. La vida en la estación Mir era agitada, entre trabajo científico, ejercicio necesario para mantener los músculos del cuerpo, porque vivían sin gravedad, sin cargar su propio peso. Si no se ejercitaban, no podrían caminar cuando regresaran a la Tierra. Y tenían que hacer el mantenimiento de la estación espacial. Participaron en 6 actividades extravehiculares para mejorar y reparar partes de la estación. Recibieron suministros adicionales a través de naves de carga, la Progress M8 y la Progress M9. Envíos como el correo llegado de la Tierra. Krikalev continuó trabajando como ingeniero de vuelo mientras su país se desmoronaba abajo de él. En enero de 1992 finalmente recibieron suministros y un nuevo correo, la nave de carga Progress M10. Sin embargo, su regreso a la Tierra se retrasó por problemas con el giroscopio de la nave. Después de implementar una solución improvisada, la nave de carga Progress M10 fue enviada de regreso a la Tierra en enero de 1992. En febrero, Krikalev, aún en la Estación Espacial Mir, estableció un nuevo récord de horas en actividades extravehiculares en el espacio. A pesar de la incertidumbre política y financiera que rodeaba a la Unión Soviética, o bueno, lo que había sido Unión Soviética, Krikalev y Volkov continuaron con sus tareas diarias en la estación espacial. Sí, sus 2 antiguos compañeros, la británica y el ucraniano, fueron relevados por Volkov, su ex compañero del primer vuelo al espacio. Volkov también era soviético, aunque cuando regresara a la Tierra se convertiría en ucraniano. Krikalev continuaba con sus tareas diarias en la estación espacial y finalmente llegó el momento de su regreso, el 25 de marzo de 1992. Los 3 tripulantes abordaron la nave Soyuz y Krikalev aterrizó en Kazajistán, donde pudo respirar aire fresco después de 312 días en el espacio. Kazajistán ya no era la Unión Soviética. Krikalev tuvo que esperar a que Alemania enviara a un astronauta para poder hacer viable el regreso de Krikalev a la Tierra. Pero Krikalev siguió viajando al espacio. Acumuló un total de 803 días, 9 horas y 40 minutos en el espacio. Recibió numerosos honores y premios por su contribución a la exploración espacial, incluyendo los títulos de Héroe de la Unión Soviética y más tarde Héroe de la Federación Rusa. La estación espacial Mir estuvo orbitando la Tierra hasta el 23 de marzo de 2001, cuando cayó de forma controlada.
la mayor parte de su estructura de 130 toneladas se quemó en la atmósfera y el resto cayó sobre el Pacífico Sur. Nuestro siguiente segmento o capítulo, dentro de este episodio podcast, se podría llamar Guerra en la Tierra, Paz en el Espacio. Ahora vamos a contar la historia de Frank Rubio, pero hay que ponerlo en contexto correcto. Y tiene que ver con compartir viajes, de una forma que nunca nos habíamos imaginado. De hecho, puedes escuchar esta parte de la historia contada también en el episodio 1489 de este podcast, El siglo XXI es hoy, un episodio que se llama Rocket Pool Karaoke, en el que nos imaginábamos a 2 cosmonautas soviéticos y un astronauta americano compartiendo en una especie de BlaBlaCar espacial. Pues eso es lo que ocurrió en septiembre de 2022 con la nave Soyuz, la misión tripulada número 150 de Rusia, la Soyuz MS-22. Pero no hablamos de un trayecto cualquiera, sino hablamos de un viaje del cosmódromo de Baikonur a la Estación Espacial Internacional. Desde la base de lanzamientos de Roscosmos en Baikonur, en Kazajistán, partió un cohete con 3 personas a bordo: Sergei Prokofiev, junto a Dmitry Petalin, ambos cosmonautas de Roscosmos. Y el tercero es nuestro protagonista, Frank Rubio, astronauta de la NASA, nacido en Los Ángeles. Ahora, si te preguntas cómo es posible que un astronauta de la NASA viajara en una misión rusa, especialmente en medio del conflicto del año 2022 entre Rusia y Ucrania, con sanciones impuestas por los Estados Unidos y por Europa contra Rusia, bueno, es aquí donde las cosas se ponen interesantes. La respuesta es sencilla, pero también es sorprendente. Frank Rubio viajó gratis en la nave Soyuz MS-22. ¡Ja! ¡Viajó gratis! Yo sí he oído decir eso de que lo barato sale caro. Sin spoilers, ya vamos a contar eso. Pero antes de llegar allá, antes de saber por qué es que el viaje le salió caro a Frank Rubio, notemos que esa misión espacial rusa con un astronauta americano salió en septiembre de 2022, en medio de las medidas políticas de sanciones de Europa y Estados Unidos en contra de Rusia. ¿Por qué? Por la guerra ruso-ucraniana, intensificada con la invasión rusa a Ucrania en 2022, desde febrero de 2022, agravando un conflicto que viene de tensiones antiguas y actuales entre Ucrania y Rusia. Parece venir desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Veamos, después de la independencia de Ucrania en 1991, el país buscó mayor integración con el oeste u occidente, lo que incomodó a Rusia. La tensión fue aumentando hasta los eventos de Euromaidán en el año 2013 y 2014. En esa época, el presidente ucraniano rechazó un acuerdo con la Unión Europea y eso, que rechazara la Unión Europea, desató protestas tan fuertes que finalmente ese presidente fue derrocado.
En respuesta a esos acontecimientos, 2013-2014, Rusia anexó a Crimea, que es una península ucraniana en el Mar Negro, una península de importancia estratégica, y además Rusia empezó a apoyar a los separatistas en Donetsk y Lugansk, regiones orientales de Ucrania. Con eso se inició la guerra en Donbass, un conflicto de baja intensidad con violaciones esporádicas al alto al fuego, que estuvo ahí latente por muchos años. Sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 elevó significativamente el conflicto. Donetsk y Lugansk están al este de Ucrania, al oriente, y son regiones ricas en industrias y en recursos naturales. Ambas, junto con Crimea, son vitales para el acceso de Ucrania al Mar Negro y al Mar de Azov. Para poner en contexto, estas regiones están a unos 2.200 kilómetros de Baikonur, el famoso puerto espacial en Kazajistán. Ahora, el conflicto de la guerra entre Ucrania y Rusia, agravado en 2022, presenta muchas tensiones geopolíticas entre Rusia y los países de Occidente, con Ucrania en medio de esa lucha por influencia y por poder. Y por 2022, Estados Unidos y la Unión Europea le impusieron sanciones a Rusia por la anexión de los territorios ucranianos. Las sanciones para Rusia iban principalmente para los dirigentes, para los altos funcionarios y para los empresarios rusos. Les congelaron bienes, les prohibieron viajes a Europa y a países del Occidente, limitaron el comercio y restringieron servicios profesionales. Lo más dramático es que esas sanciones afectan la exportación de varios productos, tanto de Rusia hacia la Unión Europea como de Europa hacia Rusia. Entre esos productos y servicios están la tecnología avanzada, los equipos de transporte, los productos de la industria energética y aeronáutica. Pero, ¿cómo es que bloquean la tecnología y la industria aeronáutica y al mismo tiempo colaboran en viajes al espacio? Eso. Ahí es donde hay un giro irónico. La colaboración espacial con Rusia se mantuvo en la Estación Espacial Internacional. Estados Unidos y Europa bloqueando a Rusia por la guerra, pero colaborando con Rusia en la Estación Espacial Internacional y permitiendo el viaje del astronauta Frank Rubio a la Estación Espacial Internacional en una nave Soyuz. En esas condiciones, Frank Rubio de la NASA viajó gratis desde Baikonur en una Soyuz de Roscosmos, la agencia espacial rusa. ¿Pero cómo va a ser que viaje gratis? Bueno, gratis, no hay nada en el mundo. Eso lo explicamos con todos los detalles en el episodio del siglo XXI es hoy, que se llama Carpool Karaoke. No, perdón. Rocket Pool Karaoke. Ah, ya entendí. Carpool, Rocket Pool. ¡Ya entendí! Intercambio de pasajeros. Después de que Rusia llevara a Frank Rubio en la Soyuz, Estados Unidos hizo lo equivalente y llevó a la cosmonauta Anna Kikina en una nave de SpaceX y todos terminaron en la Estación Espacial Internacional. Pero no sabían lo que iba a ocurrir cuando estuvieran allí. Aquí viene la historia. Año 2023. En medio de la inmensidad del espacio, un astronauta hispano, latino, lleva meses esperando volver a la Tierra. Su nombre es Francisco Rubio, pero todos le dicen Frank. Nació en California, pero fue criado en El Salvador y educado en Colombia. Frank es un soldado retirado del ejército de los Estados Unidos y actualmente se encuentra en la Estación Espacial Internacional. Debería haber regresado ya, pero su retorno a casa
se ha visto pospuesto hasta septiembre. Frank Rubio se convirtió en astronauta después de superar rigurosas pruebas en las que venció a más de 18,000 aspirantes. Llegó a la Estación Espacial Internacional el 21 de septiembre de 2022, a bordo de una nave rusa, una Soyuz, la MS-22, sin imaginar que su estancia de 6 meses se iba a prolongar debido a problemas técnicos en las naves de retorno. El inconveniente surgió cuando se detectó una fuga en el sistema de refrigeración de las naves, posiblemente causada por desechos espaciales. Los intentos de enviar una nave de rescate, como la nave de carga Progress MS-21 en febrero, también se vieron frustrados por problemas similares, fugas del líquido de refrigeración. Preocupados por la posibilidad de un defecto de diseño en esas naves Soyuz, los expertos rusos inspeccionaron minuciosamente la nave Soyuz MS-23, que finalmente fue enviada a la Estación Espacial Internacional el 24 de febrero, llevando suministros. Aunque la nave Soyuz MS-23 será la nave en la que Frank Rubio y sus compañeros cosmonautas Sergei Prokofiev y Dmitry Petelin podrán regresar a la Tierra, deberán esperar hasta septiembre de 2023 para poder hacerlo. Frank Rubio está casado y tiene 4 hijos y sigue esperando pacientemente su regreso a casa, en una nave de un país que está en guerra con Ucrania y que, igual que la Unión Soviética en 1991, hace poco acaba de tener un amago de golpe de Estado. Ambas misiones, la de Frank Rubio y la de Sergei Krikalev, dependen de Rusia, y ambos se quedaron en el espacio por mucho más tiempo del que tenían planeado. Las coincidencias que podemos encontrar en la historia del cosmonauta Sergei Krikalev y el astronauta Frank Rubio continúan. Veamos. En el verano de 2023, en Rusia, el líder de la entidad militar privada, Wagner, se lanzó en una rebelión audaz, un desafío directo al gobierno de Vladimir Putin y del Ministerio de Defensa de Rusia. El acto fue retratado como una marcha de justicia, una represalia por las supuestas agresiones contra sus tropas, las tropas privadas de Wagner, como un ejército pero privado, al mando de Yevgeny Prigozhin, que se tomó militarmente a la ciudad de Rostov del Don y amenazó con avanzar hacia Moscú. El eco de ese acto, de esa rebelión, resuena en los oscuros corredores del tiempo. Resuena, remontándose al 19 de agosto, verano de 1991. Cuando en la entonces Unión Soviética hubo un intento de golpe de Estado contra el último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. El paralelismo es innegable. Tanto en 1991 como en 2023, verano, en Rusia, hubo intentos de lo que podríamos llamar golpes de Estado. En 2023 no alcanzó a ser golpe de Estado, fue más bien una rebelión militar, pero militar privada. Pero si retrocedemos a 1991, podemos visualizar la Dacha Zaira de Foros en la península de Crimea. Una dacha es una casa de campo en Rusia, o bueno, en este caso, en Crimea. Por entonces, Unión Soviética.
En esa dacha, en Crimea, estaba Mikhail Gorbachev, presidente jefe de Estado de la Unión Soviética. Estaba de veraneo con su familia. Y mientras él estaba allí, en Crimea, de vacaciones, en Moscú se gestó un breve golpe de Estado. Espera, ¿me estás queriendo decir que Crimea, la región que se anexó Rusia, quitándosela a Ucrania, era el lugar donde estaba veraneando Gorbachev cuando le hicieron golpe de Estado? La misma región de Ucrania. En 1991 representaba la opulencia solitaria de un líder que estaba en declive. Pocos meses después, disolvió a la Unión Soviética. Y recordar esos hechos en 2023 nos puede resultar muy similar al caso de Prigozhin en su marcha hacia Moscú en contra de Vladimir Putin. Vladimir Putin sale en televisión y cataloga eso como una traición que al final se soluciona con que negocian. La rebelión en 2023 se apaga. En 1991 al final también se apagó, pero derivó en que unos meses después, antes de que se acabara el año, Gorbachev disolvió la Unión Soviética. Sin importar que hubiera soviéticos en la Estación Espacial Soviética de entonces. Las historias de 1991 y de 2023, aunque estén separadas por más de 3 décadas, se entrelazan como recordatorios claros de la fragilidad del poder y la volatilidad de la política rusa. Y curiosamente nos podemos dar cuenta de eso analizando lo que ocurrió con las misiones espaciales rusas. Uno podría imaginarse que en algún momento, en el 91, Sergei Krikalev y en el 2023, Frank Rubio pueden haberse asomado a la ventanilla de la estación espacial, aunque eran estaciones espaciales diferentes, y mirar esa esfera azul y frágil rodeada de silencio y de vacío, ese planeta tratando de entender por qué la Tierra está llena de conflictos, mientras ellos están allá en el espacio suspendidos en su santuario de tranquilidad y de colaboración. En el 91, colaboración de Rusia, de la Unión Soviética, entre rusos y ucranianos, con franceses, con una británica, con un alemán. Y en 2023, es la Estación Espacial Internacional. Rusia en guerra contra Ucrania, pero colaborando en el espacio con Estados Unidos y con Europa. Y en ambos casos, con cosmonautas o astronautas atrapados sin poder regresar en el tiempo previsto. Seguramente ambos, el de 1991 y el de 2023, en algún momento habrán contemplado la posibilidad de no regresar al planeta y de quedarse a vivir en el espacio definitivamente. Pero hasta ahora nadie jamás se ha quedado a vivir fuera de la Tierra. Sergei Krikalev regresó a la Tierra, aún en condiciones muy difíciles, y después de eso volvió al espacio. Continuó con su carrera como cosmonauta. Sumó más días en el espacio hasta completar 803 días, 9 horas y 39 minutos en el espacio. Más de 2 años en total. Y siempre, Sergei Krikalev volvió a la Tierra. Aunque de alguna manera todavía anda en órbita. A través de su legado y de su actual posición, porque Sergei Krikalev es el director ejecutivo de programas de vuelos espaciales humanos de la agencia Roscosmos, la agencia espacial rusa. Y su deber sigue ligado a la seguridad y el retorno de los cosmonautas desde el espacio, como parte del equipo encargado del regreso de Frank Rubio y de sus 2 compañeros cosmonautas. Krikalev, que estuvo suspendido en el espacio esperando por el momento de regresar, esperando por un vuelo de regreso,
En su trabajo en Roscosmos, hizo parte del equipo que fue capaz de identificar la causa de la fuga de refrigerante de la nave para poder ayudar a las personas que actualmente están viviendo en el espacio, para regresar a la Tierra. Sergei Krikalev, desde la Tierra, de alguna manera, sigue trabajando en el espacio. No solamente estuvo viviendo en la Estación Espacial Mir soviética, sino que después, en 1994, estuvo en el transbordador de los Estados Unidos. Y en 1998 volvió al espacio para ensamblar la Estación Espacial Internacional, en la que hoy está Frank Rubio. Y en el año 2000, Sergei Krikalev comenzó la presencia humana permanente en la Estación Espacial Internacional. Fue miembro de la primera expedición de larga duración. Sergei Krikalev ha sido condecorado con la Estrella de Héroe de la Unión Soviética y la Estrella de Héroe de la Federación Rusa, con 4 medallas de la NASA en Estados Unidos, la Orden del Sol Naciente en 3er grado, de Japón, por supuesto, y es oficial de la Legión de Honor de Francia. Y aunque al terminar la grabación de este episodio podcast todavía esto no ha ocurrido, esperamos que cuando regrese Frank Rubio a la Tierra, ahí esté Sergei Krikalev para recibirlo. Soy Félix Riaño. Y este ha sido el episodio 1526 del podcast El siglo XXI es hoy. El siglo XXI es hoy.com. Final del episodio con un bonus, el extra, el paisaje sonoro que han compartido algunas personas en el grupo Telegram de elsiglo21esoy.com. Si quieres entrar al grupo Telegram, a conversar, a compartir un paisaje sonoro, lo encuentras en elsiglo21esoy.com. Allí está el icono de Telegram y entras al grupo directamente. Este es el paisaje sonoro de un restaurante que se llama La Casa de Doña Lupe, en la Ruta del Vino, en el Valle de Guadalupe, en Ensenada, Baja California, México. Enviado por Gabriel Alejandro. Y este otro es el paisaje sonoro de melones, ajos, papas, higos, que nos envió Hermes Argifonte. Tenemos melones, señora. 5 melones, 5 euros. 5 melones por 5 euros. Por 5 euros, 5 melones, señora. 2 sacos de patata nueva, 5 euros. Vaya patata buena que te el tío. 2 sacos de patata nueva, 5 euros. Que son 2. 2 sacos de patata, 5 euros. Y 2 sacos de ajo. 2 sacos de ajo por 5 euros, señora. Vamos, mujeres, que ya ha llegado el camión de los melones. Vaya maravilla de melones que trae aquí hoy. 5 melones por 5 euros. 5 melones, 5 euros, señora. Por 5 euros, 5 melones. Vaya melón gordo, el melón rallado, el melón dulce como el caramelo. Aprueba y acata el melón, que son 5 melones por 5 euros. También tenemos patatas nuevas, señora. 2 sacos de patatas nuevas por 5 euros, que son 2. 2 sacos de patata nueva, 5 euros. Patata recién sacada de la tierra. 2 sacos de papas por 5 euros. Vaya patata buena y gorda que trae. Gracias a Hermes, a Gabriel y a ti por quedarte hasta el final del episodio a escuchar los paisajes sonoros. Chao, cuelgo.